Hola, bendiciones y bienvenidos a la segunda escuela dominical del Ministerio Verdad y Vida, sede Centro. Recuerda que esta transmisión se origina desde la calle 57, número 45115, entre la Avenida Oriental y Argentina. Estás cordialmente invitado a asistir. Hoy nos acompaña el pastor Carlos Álvarez Victoria con el mensaje titulado Dios, el hombre, la tierra y Jesús, el drama olvidado, basado en el capítulo 8 del libro de Salmos. Antes de comenzar, prepara tu mente y tu corazón para escuchar este mensaje. Busca un lugar tranquilo donde puedas escuchar sin distracciones y tomar nota de los puntos claves de este mensaje. Acompáñame en oración. Padre amado, el día de hoy vengo a ti a darte las gracias. Entrego en tus manos esta semana que viene. Ayúdame, Espíritu Santo, a conectarme con mi Señor diariamente, a abrir mi mente, mi corazón, mis ojos al entendimiento de su palabra. Amén. Bendiciones y bienvenidos. Gloria al Señor, gloria a Jesús. ¿En qué es que estamos empeñados, hermanos? ¿En qué es que estamos empeñados? Que se llene mi casa, amén. Que haya crecimiento. Bueno, aquí no se ha hecho tanto énfasis, por eso ustedes no me responden. Pero venimos de bello, de un culto precioso, hay ánimo, amén. Porque los tiempos cada día, hermanos, se agudizan, la venida del Señor más cerca cada día y hay muchas almas que traer al reino de Dios, amén. Muchas almas que ganar para el reino de los cielos y lo más grave es que tu familia está en peligro, amén. Hay que salvar la familia, padres, hermanos, tíos, sobrinos, primos, todos hay que salvarlos para el reino de los cielos, dicen amén. Hay que salvar y traer de nuevo a los hermanos que usted sepa que pasaron por aquí. Les hablé de 3 grupos objetivos, ¿verdad? El primero es la familia que vamos a ganar, que vamos a traer, amén, amados. El segundo grupo, las ovejitas. ¿Se acuerdan de la predicación de la oveja perdida? Que dejó 99 y se fue a buscar una solita que se había perdido y la llama la descarriada. ¿Cuántos van a ir por un descarriado de aquí? Que pasaron por aquí, que militaron con nosotros, que se fueron y no volvieron. Y aunque estén en otra iglesia, trátelos de volver a traer porque el Señor los quiere aquí. Amén, amados. Porque Dios quiere que se llene su casa. Y el tercer grupo objetivo es esas personas que nunca han oído del evangelio, a quienes nadie les ha hablado, no han llegado a ellos. Vamos a ir con la luz del evangelio, dicen amén. Y Dios nos va a dar, hermanos, esa gracia, nos va a dar esa autoridad y poder para poder alcanzarlos. ¿Lo creen, amados? Bueno, hoy quisiera hablarles de algo de unas cosas que yo he venido diciéndoles, pero ahorita se las quiero repetir estructuradamente, amén, amados, en un mensaje, en una secuencia, en un recuento, en una secuencia, en un orden. ¿Están de acuerdo? ¿Están de acuerdo? Hombre, estoy que me bajo y me voy otra vez. Deje la bulla. Bueno, ok, amados. Entonces vamos a hacer un recuento de esto. Mi título de hoy es Dios, el hombre, la tierra y Jesús, el drama olvidado. Otra vez, Dios, el hombre, la tierra y Jesús, el drama olvidado. La iglesia del Señor ha olvidado hoy todo el plan de Dios desde antes de la fundación del mundo. Cuando Dios se propuso crear un reino para su amado Hijo, cuando Dios creó la tierra, cuando Dios dijo hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza y gobierne, sojuzgue en esta tierra. Amén, amados. Cuando Dios le dio al hombre una mujer, ayuda idónea para que hicieran el trabajo. Amén. Bueno, vamos a mirar esto. Entonces, a manera de introducción, mis amados, vamos a leer la base bíblica, el texto bíblico. El libro de los Salmos, capítulo 8. Libro de los Salmos, capítulo 8. ¿Estamos? Bueno, dice así, hermanos. Dice el salmista David: oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Has puesto tu gloria sobre los cielos.
De la boca de los niños y de los que maman, fundaste la fortaleza. A causa de tus enemigos, para hacer callar al enemigo y al vengativo. Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria, y el hijo del hombre para que lo visites? Le has hecho poco menor que los ángeles, le coronaste de gloria y de honra, le hiciste señorear sobre las obras de tus manos, todo lo pusiste debajo de sus pies, ovejas y bueyes, todo ello, y asimismo las bestias del campo, las aves de los cielos y los peces del mar, todo cuanto pasa por los senderos del mar. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Bendito el Señor. Dicen amén. Gloria a Jesús para siempre. Bueno, mis amados, entonces aquí el rey David nos está haciendo un recuento de lo que Dios hizo inicialmente. Bueno, para que ustedes vayan haciendo un seguimiento, para que hagan seguimiento ordenado de lo que yo les traigo hoy, les quiero dar ese orden así rapidito, así y lo van siguiendo, ¿de acuerdo, amados? Dios creó los cielos y la tierra y creó al hombre, y el plan de Dios era tener un reino aquí en la tierra grande para su Hijo Jesús. Amén, amados. Bueno, luego algo inesperado, entra Satanás. Satanás, que había sido desviado y había sido arrojado del cielo y cayó sobre la tierra, vino y engañó a Eva, sometió al hombre, roba la tierra, establece el reino de las tinieblas, ¿entendido? Entonces Dios queda así. ¿Y el plan de Dios cómo queda? Podríamos decir que se frustró el plan de Dios, que ya todo acabó, que ya no hay nada que hacer, ¿entendido? Pero no, Dios no se da por vencido, bendito el nombre del Señor. Métete eso en la cabeza, nunca Dios se da por vencido. Lo que Dios tiene planeado para ti, Dios lo quiere terminar, y Dios luchará, y Dios luchará. Y si tú te opones, y si tú ofreces resistencia, y si tú no obedeces, Dios luchará hasta el final, pero Dios no se da por vencido. Amén. Entonces Dios establece un plan de redención, de rescate. Aparece algo que no estaba en el libreto, ¿entendido? Y tiene que Dios dedicarse a rescatar al hombre, ¿de acuerdo? Ese primer hombre cayó, fue destruido, fue sometido. Entonces Dios envía a otro hombre, amén, y lo envía desde el cielo, lo hizo hombre, se convirtió en un hombre, y para que él viniera y nos trajera la redención. Bendito el Señor, amén. Y una vez que estamos restaurados, una vez que el Señor nos limpió, nos purificó, el pastor acaba de celebrar la cena, y él acaba de decir que los sacrificios del Antiguo Testamento limpiaban el pecado, ¿se acuerdan? Pero Cristo vino a derramar su sangre no para limpiar el pecado, sino para quitarlo de raíz. Bendito el nombre del Señor, para quitarlo completamente. Amén, amados. Entonces Él vino y nos hizo libres, nos dio redención, nos rescató y ya. Entonces la iglesia cree que ya, hasta ahí termina la cosa, y resulta que no. Resulta que es como cuando una herramienta, un carro, una máquina se dañan y no funciona, no sirve. Entonces la reparan, le cambian repuestos, le cambian piezas, y la reparan y la dejan ahí quieta. La dejan quieta después de reparada. No, empieza a trabajar, empieza a funcionar. Ahora que hemos sido restaurados, ¿cuántos han sido restaurados? Hemos sido restaurados, eso significa que fuimos transformados, que fuimos cambiados, que nacimos de nuevo. ¿Cuántos han nacido de nuevo? En Cristo Jesús. Bendito y alabado sea el Señor. Entonces indica que hemos sido transformados, restaurados, levantados del suplicio, del muladar, del polvo de la tierra. Bendito el nombre del Señor, amén. Ahora es cuando tenemos que empezar a funcionar. Y la iglesia ha venido como una máquina reparada, pero quieta. Como una máquina reparada que está quieta, que no funciona. ¿Saben qué sucede con un carro que se deja guardado y que nunca más vuelve a funcionar? ¿Saben qué sucede? Mire, cuando lo quieran volver a funcionar, a poner a funcionar, cuando lo quieran poner de nuevo a funcionar, tiene que ir un mecánico, tiene que hacerle un overhaul, es decir, una limpieza completa, cambiarle los fluidos,
Es decir, cambiarle los fluidos, el aceite, el agua, el aceite de frenos, el aceite de motor, cambiar todos los fluidos ya completamente nuevos, cambiarle la batería, que es la que le da la corriente, y luego sí orar porque vamos a darle start, amén, a que prenda, y prende, y entonces ya, de acuerdo. Demás que han también engrasado rodillos, han inflado las llantas, han equilibrado, ¿cómo se dice? Calibrado, la palabra, calibrado las llantas, y de esta manera entonces ya lo pueden poner a funcionar. La iglesia viene quieta, la iglesia viene, hermanos, en una parsimonia, en una comodidad, en un confort tranquilo. Vengo a culto, voy de culto, llamadas, amistades, todo esto, eso es lo que es el núcleo de la iglesia hoy en día. Pero ahora Dios nos está llamando a funcionar, bendito el nombre del Señor. Ahora Dios viene a cambiar fluidos a nuestra vida. Viene el agua del Espíritu, viene el aceite del Espíritu. ¿Cuántos lo creen? Viene el agua, el aceite del Espíritu para darnos movilidad, y viene el poder del Espíritu, que es el corrientazo que nos va a hacer levantar para la gloria del Señor. Amén, amados. Y vamos a empezar a hacer y a cumplir el plan de Dios. Vamos entonces a mirar esta secuencia y dejemos esto aquí, porque no vamos a ver cuál es el plan de Dios, aunque lo he venido repitiendo en estos días. Bien, a manera de introducción dice la Biblia en el libro de Génesis nos presenta los orígenes de la tierra, los orígenes del hombre, de la mujer y de todo el resto de la creación. El sublime propósito del Creador, o sea, el sublime propósito de Dios, fue el de establecer un reino para su Hijo en esta tierra, con seres perfectos, llenos de la gloria de Dios y en un entorno de esplendor que era la tierra, el huerto del Edén, que era hermoso, lleno de riquezas, lleno de belleza. Amén. Entonces con eso ahí Dios colocó al hombre y le dijo: llenen la tierra, multiplíquense, gobiernenla, sojúzguenla. Ese fue el principio, el propósito inicial, o el propósito del principio de Dios. Todavía Satanás no había aparecido, ¿entendido? Ok, mis amados. Entonces, con seres perfectos, llenos de la gloria de Dios y en un entorno lleno de esplendor, del que Dios dijo: esto es hermoso en gran manera. ¿De acuerdo? Bueno, en ese escenario aparece Satanás y esclaviza al hombre, se apodera de la tierra y establece el reino de las tinieblas. Dios pone en ejecución un plan B. Saben que después de poner esto yo aquí no me gustó, porque yo creo, hermanos, que Dios todo lo tiene planeado. Son cosas que pertenecen al misterio de Dios. Dicen amén, que pertenecen al misterio de Dios. Entonces Dios ejecuta las cosas que tiene que ejecutar, las cosas que están en su soberanía, en su infinito poder. Bendito sea el nombre del Señor. Y Dios comienza a establecer un plan de redención. Ya el tema de gobernar, de sojuzgar la tierra y todo queda frenado, queda parado, y Dios comienza a restaurar lo dañado, a tratar de recuperar la tierra, a tratar de recuperar al hombre. Amén, amados. Y usted digo aquí el punto de transición. Veamos esta secuencia en que Dios quiere ver al hombre, o sea, a los cristianos empeñados en el plan soberano de Dios. Veamos esta secuencia y vamos a empezar con el primer punto. Entonces, veamos cómo Dios, después de haber creado la tierra, después de haber hecho todo tan hermoso, con ese esplendor, con esa sabiduría, con esa maravilla tan tremenda, y todo queda en el piso, todo queda destruido por Satanás, cómo Dios empieza de nuevo su obra de redención, o sea, rescate, recomposición, poner de nuevo en funcionamiento las cosas, pero ya no con el plan de sojuzgar, de gobernar, sino que miren esto. Punto número 1, la creación perfecta, el hombre a la imagen de Dios para gobernar. Bueno, vamos a mirar cómo Dios crea al hombre en esta forma. Génesis 1:26 dice: entonces dijo Dios, oigan bien, Génesis 1:26, entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias,
en toda la tierra. Mire que el Señor pone a gobernar al hombre primeramente en los seres vivos, las aves del cielo, las bestias del campo, los peces del mar, y luego dice toda la tierra, que ya tienen que ver los árboles, las plantas, todos los ríos, todo esto, ¿entendido? Y finalmente termina con algo que más adelante va a tener cierta representación para nosotros. Dice, y todo lo que se arrastra sobre la tierra, ¿entendido? Los reptiles. Ok, entonces Dios, sigamos leyendo, dice que, y señoré sobre todas estas cosas, dice, ¿no? Sobre las bestias de la tierra, de las aves del campo, las bestias de la tierra, sobre los peces del mar, sobre toda la tierra y sobre todo lo que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Bendito el nombre del Señor. Hasta aquí. Bien, entonces esto es la parte original. Aquí no ha sucedido nada, todo es belleza, esplendor, todo es grandeza de Dios, amén. El hombre a imagen de Dios, el hombre perfecto, hermanos, con inmensa sabiduría, con un poder de raciocinio grandísimo, amén. Con esa inteligencia, quiero decir, de parte de Dios, el hombre con toda la capacidad para poder gobernar como semidioses en la tierra. Bendito y alabado sea el Señor, ¿de acuerdo? Pero entra Satanás en el escenario. Pero veamos los puntos que tengo. Dice, en ese principio todo era gloria y esplendor. El hombre a imagen de Dios recibió una ayuda idónea para gobernar, ¿ya? Para gobernar, el hombre y la mujer. Pero vino la caída. La mujer cae en transgresión y vino la caída y el hombre quedó reducido. Satanás, que había sido lanzado desde el cielo, se apodera de todo el reino de Dios. El hombre queda sometido y pareciera que todo lo que Dios había planeado se frustró, ¿entendido? Entonces esta es la condición cuando usted lee capítulo 3 del libro de Génesis, ¿ya? Los capítulos 1, 2 hasta llegar al 3 o 1 y 2, digamos, usted va a encontrar la belleza, la grandeza, el poderío de la creación, la manera como Dios despliega su poder creando y ordenando todas las cosas, hasta tener una tierra perfecta, hasta tener, hermanos, un entorno maravilloso. Y luego dijo, hagamos al hombre, como lo acabamos de leer, y lo colocó sobre ese huerto y les dijo, bueno, llenen la tierra, multiplíquense, bueno, y todo, y el plan de Dios para crear un reino poderoso en la tierra, con seres perfectos, con seres santos, con seres a la imagen de Dios. Bendito el nombre del Señor, amén. Pero Satanás, que quería un reino y que había sido lanzado del cielo, porque el atrevido tiró el chorro alto, él se fue allá, dijo, subiré a las estrellas, dijo él, subiré a las estrellas, allá junto al Altísimo, allá pondré mi trono, dijo él, ¿ya? Entonces Dios le hace el guiño a Miguel, el general de los ejércitos de Jehová, y el arcángel Miguel, y vinieron y lo pelearon contra él y lo lanzaron. Eso es lo que nos da a entender la palabra, amén. Y vino por tierra. Entonces cuando llega a la tierra y ve que Dios crea todo esto, entonces él interviene, engaña a Eva, trae el pecado, destruye la obra de Dios y todo queda en ruinas. Entonces esto provoca mi segundo punto, la redención. Segundo punto, el rescate de lo perdido. Aquí hay una luz que no me deja ver esto. Vamos a ver si así. La redención, el rescate de lo perdido en el huerto del Edén. Y aquí, hermanos, es que comenzamos a ver cómo el rey David comienza como una especie de una añoranza, comienza a hablar y a escribir poemas y cánticos sobre esa creación primaria, sobre esa creación inicial, sobre esa manera como Dios creó todo perfecto. Y me encanta el 24, Salmo número 24, dice, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, amén. Entonces el rey David trata de mostrar de que aunque Satanás se había apoderado, que aunque Satanás había tomado las riendas de la tierra y de lo creado por Dios, la tierra y todo lo creado por Dios no había dejado de ser pertenencia de él, amén. No había dejado de ser de Dios. Y amados hermanos, él dice, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, porque él la fundó sobre los mares, porque él la colocó, la estableció, amén, amados. Salmo número 24. Pero también ese salmo que acabamos de leer, ¿ya?
oh Jehová, y comienza a adorar a Dios con un asombro impresionante. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Amén. Cómo has creado la adoración y la alabanza aún de la boca de los niños y todo esto. Y dice, cuando veo los cielos, obra de tus manos, ya, el cielo y la tierra que tú creaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Entonces nos presenta ese escenario donde Dios ha creado todo perfecto, donde Dios ha hecho todo maravillosamente y ha colocado al hombre, un ser creado, amén, pero lleno de atributos de Dios, y Dios le ha dado la facultad de gobernar. Bendito y alabado sea el Señor, amén. La facultad de dirigir y gobernar su creación. Entonces digo aquí, David hace una mirada al principio de la creación, les dije, como una añoranza, ¿no? Al principio de la creación. Primero en el Salmo 24, que de Jehová es la tierra, el mundo y los que en él habitan. Dios no se da por vencido, él va al rescate del hombre, porque ese hombre rescatado, ese hombre redimido, tiene que enfrentar al enemigo, tiene que enfrentar a Satanás. Dicen amén. Bueno, David en el Salmo número 8 nos recuerda que el propósito inicial es que el hombre que fue creado para sojuzgar la creación comience a hacer la tarea, amén, de gobernar, pero más que todo de atacar al enemigo, de sacar al invasor de la tierra, ¿de acuerdo? A Satanás. Y de esta manera el rey David nos hace este recuento con una adoración, una alabanza a Dios con un gran asombro. Dice, oh Jehová, esa palabra, oh, expresión de asombro, ¿verdad? De admiración. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán, ya, no dice tu nombre es muy glorioso, sino que dice cuán, es decir que sobredimensiona la grandeza del poder de Dios, sobredimensiona, hermanos, la soberanía, el poder, la grandeza, la sabiduría, todo lo que Dios es. Cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra, bendito el Señor, amén. Entonces, hermanos, pertenecemos a una creación sublime que, como dice el rey David aquí, es producto de la grandeza, del poderío, hermanos, de la magnificencia de Dios, y que estamos empeñados en un plan donde Dios no ha terminado, está actuando, y somos nosotros los protagonistas para sacar el plan de Dios adelante. Dicen amén. Dicen amén. Ok, entonces, amados, ¿cuál es la tarea entonces nuestra? Ya redimidos, ya rescatados, que una vez rescatados no es el asunto tanto de empezar a gobernar. Para poder gobernar, y lo tenemos que hacer, empezar a gobernar, empezar a tener dominio, a ejercer dominio e influencia sobre los hombres, sobre los demonios, todo como les he venido diciendo. Pero antes de eso hay que vencer al enemigo que está presente. ¿Aló? ¿Qué dijo Jesús? ¿Qué dijo Jesús de Satanás? Que es el príncipe de este mundo. Y cuando estaba en el cenáculo y cuando estaba en el monte Getsemaní, pronto a ser tomado preso, ¿qué dijo Jesús? Levantaos, vamos, viene el príncipe de este mundo y él nada tiene en mí. El mundo está bajo el poder del maligno, dijo Jesús. ¿Que el mundo está bajo qué? Bajo el poder del maligno. Hermanos, es una realidad la presencia satánica, el satanismo en la tierra. Lo estamos viendo en el mundo, lo que está pasando, los sistemas que se han levantado de tanta maldad, como el comunismo que está haciendo. Ahí estamos descubriendo con esta incursión que hizo los Estados Unidos a Venezuela, se ha descubierto tanta cosa de lo que era ese régimen y de la manera como han maltratado a miles de personas que se oponían por el solo hecho de disentir del sistema, del pensamiento de ellos, y por el solo hecho de oponerse los metieron a la cárcel. Hermanos, militares que dijeron no estamos de acuerdo, ya llevan por decir no estamos de acuerdo en sostener con nuestras armas y todo un régimen que no vela por ni tiene cuidado por la humanidad y por el pueblo, y solo por eso, hermanos, de no estar de acuerdo, llevan 24 años en la cárcel. Hermanos, 24, y lo peor, torturados, lo peor, hermanos, les han despojado, hermanos, les han hecho de todo. Esto es una injusticia. Hermanos, acaban de bombardear Irán
y están descubriendo todo ese régimen islamista, otro régimen diferente, lleno de maldad, hermanos, sedientos de sangre, han matado gente, pero de una manera tremenda. Ahorita mismo en las manifestaciones se cree que van más de 36,000 muertos en esas manifestaciones, de la gente saliendo a reclamar, y los militares iraníes disparando indiscriminadamente para poder sostener el régimen, ¿entendido? Entonces están descubriendo, hermanos, tantas cosas tan horribles en esta tierra. ¿Saben por qué? Porque esta tierra está bajo el poder del maligno. Ese maligno, hermanos, ese maligno Satanás, cruel, despiadado, hermanos, siniestro, hay que derrotarlo, hay que derrotarlo, amén, amados. Y Cristo vino para vencerlo, y Cristo en la cruz del Calvario le aplastó la cabeza, y luego que Él ascendió al cielo, antes de ascender al cielo nos dijo: he aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Bendito y alabado sea Dios. Él se fue, Él derrotó a Satanás, pero nos dejó la tarea con la autoridad y el poder de derrotarlo, de acabar, de aniquilarlo, amén, amados. ¿Y qué dijo el apóstol Pablo? Que Jehová aplastará, esto está en Filipenses capítulo 2, que Jehová aplastará en breve a Satanás debajo de nuestros pies. Entonces, ahora redimidos, ahora restaurados, ahora rescatados, ahora con los fluidos cambiados, necesitamos enfrentar al enemigo, derrotarlo, amén, amados. Neutralizarlo, arrebatarle lo que él ha robado. Acuérdense la figura o la parábola que Jesús dice: ya, si un hombre quiere entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes, primero lo tiene que atar. Ya, no podrá saquear sus bienes si antes no le ata. A eso vino Jesús, vino del cielo y se metió aquí en la tierra, que es la casa de Satanás. Se metió aquí en la tierra, que es la casa de Satanás, y ató a Satanás. ¿Cuántos creen que Satanás está atado? ¿Cuántos atan a Satanás? No, están muy mal. Ya está atado. ¿Para qué lo va a atar más? Amén. Deje de estar atando a Satanás y entre y saque lo que él ha robado, saque almas perdidas, amén, restaure hogares, saque de ahí, hermanos, personas afligidas, personas oprimidas, hermano, entre a la casa del hombre fuerte que ya está atado y saque. Empecemos, hermanos, a hacer la labor. ¿Cuántos alaban a Dios? Empiece a sacar los bienes de Satanás, casas, empiece a sacar, hermanos, bienes de Satanás, amén. Necesitamos terminar de comprar aquí unas propiedades para hacer un templo para Dios. Esas propiedades las tiene Satanás, pero pertenecen a Jehová, porque acabamos de leer Salmo 24: de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Bendito y alabado sea el Señor. Tenemos que entrar a saquear. Entonces esa es la tarea ahora de la iglesia. Esa es la tarea de la iglesia redimida, de la iglesia rescatada. Empezar, hermanos, la batalla contra el hombre fuerte, la batalla contra Satanás, saquear sus bienes, arrebatar y traer todo al servicio del reino del Señor, amén, del reino de nuestro Señor Jesucristo. Bendito Dios. Tu familia está todavía allá, hay que irla a rescatar. ¿No dicen amén? Tu familia todavía está allá, hay que ir a rescatarla, amén. Tus vecinos, tus amigos, tus conocidos, tus compañeros de trabajo están bajo el poder del maligno, van rumbo a la condenación eterna. Dios te ha llamado, Dios te iluminó con su palabra, Dios te ha dado a ti la capacidad, el poder, la gracia, todo. Ahora, esto que acabo de decir, permítanme recordarles algo que les he venido recalcando. Para hacer esta tarea no puede decir así como los hijos de Seba. ¿Qué pasó con los hijos de Seba? Que vieron al apóstol Pablo echando fuera demonios y dijeron: uy, qué grande este hombre, qué tremendo. Y se fueron y encontraron un endemoniado y le dijeron: en el nombre de Jesús, el que predica Pablo. Ni siquiera entendían cómo era que había que enfrentar al enemigo. Entonces el demonio se les para firme y les dice: a Pablo conozco, mejor a Jesús conozco, y sé quién es Pablo, pero ustedes quiénes son. Y se lanzó sobre ellos, los arañó, los hirió, los desnudó, y ellos salieron huyendo, todos desnudos y heridos. ¿Ve? Porque enfrentaron al enemigo sin estar preparados, sin tener conocimiento. ¿Entendido? Porque enfrentaron al enemigo sin estar preparados, sin tener conocimiento. Por eso le vengo diciendo, hermano,
Primero haga un alto en tu vida, haz un alto en tu vida, empieza, hermano, a incrementar la oración, empieza a meterte en la profundidad de la palabra, dicen amén, empieza a pedirle al Espíritu Santo que te enseñe, que te revele, que te guíe por sendas de justicia por amor de su nombre, dice la Biblia, amén, amados. Empieza a aprender, empieza a empoderarte, pídele a Dios que te llene de gracia, que te dé autoridad, que te dé poder. Mira los elementos que necesitas para salir a la batalla. El apóstol Pablo dijo: porque las armas de nuestra milicia no son carnales. Tú no puedes ir en la carne, tú no puedes ir en tus razonamientos, tú no puedes ir, hermanos, en tus condiciones. Tú tienes que empoderarte con el poder del Espíritu Santo. Bendito el nombre del Señor. Dios no le permitió a Jesús enfrentar al enemigo sin antes llevarlo al desierto. Y cuando estuvo en el desierto lleno del poder del Espíritu Santo, dice la Biblia que volvió a Galilea en el poder del Espíritu. Amén. Entonces tenemos que meternos con Dios, tenemos que arreglar nuestra vida, dejar tanta cosa de la carne, hermanos, celos, iras, peleas, contiendas, disensiones. Las mujeres, como les enseñé el domingo pasado, aprendan a estar sujetas, respeten a su marido, no se pongan a condicionar el comportamiento suyo. Es que como él no hace, es que no se ponga a condicionar las cosas. Haga usted lo que le toca hacer, haga lo que a usted le toca. Haga él o no lo haga. ¿Entendido? Y ustedes varones, ojo con esto, somos los más, los que llevamos la carga más pesada. Somos, hermanos, la autoridad, el liderazgo en el hogar. Cristo tiene que ser la cabeza del varón para poder el varón ser la cabeza de la mujer. Amén. Y si Cristo es la cabeza del varón, vas a guiarte en justicia, en santidad, en honor, enseñándole a tu esposa y enseñándole a tus hijos el camino que conduce a la presencia del Señor. Amén. Entonces, ordenemos la casa, ordenemos nuestra vida, hagamos sendas derechas para nuestros pies, incrementemos la oración, abracemos la palabra, bebamos del agua del Espíritu. Amén, amados. Nutrámonos, llenémonos de poder, pidámosle a Dios, dígale a Jesús: dame tu autoridad, dígale a Jesús: dame tu poder, autoridad. Él ya lo dio, él dijo: he aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones. Él dijo: estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre, con mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Pero te tienes que atrever, tienes que creer que Dios te quiere usar con todo esto. Dicen amén. Tienes que creer que Dios te ha planeado y te trajo aquí con un propósito maravilloso y te quiere usar en todo esto. Pero ordena tu vida, métete con Dios, porque Dios quiere hacer grandes cosas contigo. Y si Dios hace grandes cosas contigo, todo el valle de la Burrá conocerá que Cristo es Dios. Todo el valle de la Burrá conocerá que Cristo es el Señor y que viene pronto. ¿Cuántos alaban al Señor? Amén. Bendito el Dios Todopoderoso. Bien, entonces de esta manera Jesús dijo: sí, Señor, cosas mayores que las que yo hice, vosotros haréis también. Entonces, por favor, dejen esa peleadera entre parejas, dejen de estar haciendo cosas de la carne, malos deseos, malos pensamientos. Acuérdense cuando la Biblia habla de la maledicencia, que es la malicia con que hacemos las cosas. Hay hombres que manejan mucha malicia con la esposa, hay mujeres que manejan mucha malicia para comportarse en el hogar, que mi esposo no se dé cuenta, que mi esposo crea esto, hermanos, cuidado con la malicia, porque Dios todo lo ve y no hay nada oculto que no haya de ser descubierto. ¡Aló! Ojo con todo esto, señores. Gloria a Dios. Me va a tocar salir con escolta, pero yo digo lo que diga. Amén. Bueno, entonces, mis amados, vamos a mirar de qué manera nos presentamos como vasos limpios. Vaciemos este vaso con tanta inmundicia, saquemos la suciedad, saquemos todo como nos enseñaba el pastor ahorita. Amén, amados. Que la palabra nos purifique, que la palabra nos limpie, porque hay que leerla, hay que aplicarla, hay que vivirla. Amén. Y busquemos la manera de que nuestra vida sea íntegra, para poder recibir de Dios que Él llene nuestro vaso de gracia, de poder, de autoridad, de unción, de sabiduría, de todo lo que necesitamos, las armas de nuestra milicia. Amén, amados.
para enfrentar a Satanás, para reducir al enemigo. Él no tiene poder. Jesús dijo: nada tiene en mí, bendito y alabado sea el Señor. Tú tienes que decir: nada tiene conmigo Satanás. Amén. Y en vez de estar viniendo aquí: ay, yo quiero que ore porque es que el diablo me está atacando. En vez de estar en esas, hermanos, párate firme y dile: Satanás, tú no tienes nada en mí. En el nombre de Jesús te resisto. Amén. Y vive una vida recta, y vive una vida de obediencia, y el Señor te va a ayudar. Y no te olvides, amado hermano, que Dios, una vez que haces eso, entonces te da muchas cosas en las que tú puedes gobernar. Dios te abre un espacio donde tú puedes ejercer dominio, donde tú puedes influir, donde tú puedes poner tu sello, tu impronta, bendito el nombre del Señor. Amén. Entonces la gente comenzará a decir: uy, ese hombre tiene algo especial, esa señora es lo más de dulces, es tan agradable. Uy, y comienzas a influir, bendito el nombre del Señor. Amén. Y comienzas a tener el favor de todo el mundo, y todo el mundo se inclinará a ti. ¿Cuántos alaban al Señor? ¿Cuántos alaban al Señor? Y dice la Biblia: todo lo que pidiereis en oración creyendo, creed que lo recibiréis. Creed que lo recibiréis. Y todo lo que pidiereis en oración creyendo, creed que lo recibiréis. Y os vendrá, dice la palabra. Amén, amados. Entonces ya eso es lo que Dios quiere de nosotros. Que empecemos ya restaurados, ya con los líquidos cambiados, ya con el estarte colocado, hermano, ya con la vida del Espíritu. Comencemos a hacer la tarea que Dios nos dio. Ya a la tarea se le agrega algo mayúsculo, algo grande. Se los acabé de decir. ¿Qué es lo que se le agrega a la tarea nuestra ya redimidos? ¿Qué es lo que se le agrega? Lo acabé de decir: vencer a Satanás, derrotar a Satanás. ¿Entendido, amados? Bueno, en el tercer punto vuelvo a repetir esto. Vamos al tercer punto. Dice, tercero, primer Adán, vencido, derrotado. Primer Adán, vencido, derrotado. ¿Cuántos aquí hay que pertenecen al primer Adán? ¿Cuántos hay aquí que pertenecen al primer Adán? Qué bien, no hay ni uno. No, los que pertenecen al primer Adán están allá afuera. Primer Adán vencido, o ustedes están vencidos, derrotados, afligidos. Postrer Adán, triunfante, victorioso, Rey de reyes y Señor de señores. ¿Cuál es el postrer Adán? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama el postrer Adán? Bien, busquemos en Hebreos 2 para que usted vea cómo es la Biblia de maravillosa al permitirnos esa secuencia que les vengo diciendo. Amén. Hebreos capítulo 2, esa secuencia que viene. Mire cómo acá el autor de esta carta retoma lo que dijo David en el Salmo 8, pero se lo aplica a Jesucristo, que es maravilloso. Se lo aplica a Jesucristo. Amén. David está pensando en el hombre, está pensando en los seres humanos que Dios creó y que los hizo poco menor que los ángeles. Pero el autor de la carta habla de otro hombre, de alguien que se hizo hombre y que realmente vino a cumplir el propósito de Dios. A partir del versículo 5 leamos, dice: porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero acerca del cual estamos hablando. Porque alguien, está hablando de David aquí, porque alguien testificó en cierto lugar diciendo: ¿qué es el hombre para que tengas de él, para que te acuerdes de él, y el hijo del hombre para que lo visites? Le hiciste poco menor que los ángeles, le coronaste de gloria y de honra, y le pusiste sobre las obras de sus manos. Todo lo sujetaste debajo de sus pies, porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no le haya sido sujeto a él. ¿Ya? Pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. Pero vemos aquel, ojo aquí es donde él está hablando de Jesucristo. Dice: pero vemos aquel que fue hecho poco menor que los ángeles, a Jesús coronado de gloria y de honra, y a causa del padecimiento de la muerte, porque por la gracia de Dios
para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos nosotros, porque convenía a aquel, está hablando aquí del Padre, porque convenía a aquel, el Padre, por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionarse por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Bendito y alabado sea el Señor, amén. Entonces aquí el autor de la carta a los Hebreos toma el Salmo 8, donde David está haciendo una alabanza, como dijera yo, retórica y hermosa y bueno, poética, para adorar a Dios por el haber creado tantas maravillas del cielo. Cuando veo los cielos, obra de tus manos, la luna y las estrellas que tú creaste, digo, ¿qué es el hombre? Entonces está mostrando cómo Dios crea todo esto y lo entrega en las manos de los hombres. Pero resulta que lo entrega en las manos del primer Adán. ¿La entrega en las manos de quién? Y ese primer Adán salió, ¿cómo salió? Salió derrotado. Bueno, fue derrotado ligeramente, no sé cuánto tiempo, desde la creación hasta que Satanás lo reduce, hasta que Satanás lo tira al piso. Entonces Dios tiene que correr a ver cómo rescata, a ver cómo levanta, a ver cómo esto, y se le ha pasado toda la historia de Dios haciendo esto, hasta que hoy en día ha levantado un pueblo celoso y santo, santo y celoso de buenas obras, dice la palabra, amén. Me gusta lo que dice el apóstol Pedro definiendo lo que somos nosotros. Mas vosotros sois nación santa. No, mas vosotros sois nación santa, real sacerdocio, pueblo adquirido por Dios, pueblo comprado, pueblo adquirido, comprado por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Cuántos alaban al Señor? Bien, amados. Entonces, el primer Adán. El Evangelio de Jesucristo nos muestra la tragedia traída por el primer Adán. La Biblia dice que como por el primer hombre entró el pecado a la tierra, el pecado trajo como consecuencia ¿qué? La muerte. Amén. Eso nos trajo a Adán. Por eso pregunté cuántos son hijos de Adán y cuántos son del primer Adán. No, porque ya fuiste rescatado. ¿Cuántos alaban a Dios? Ya fuiste rescatado, ya no perteneces a esa simiente, ya no perteneces a esa familia. Amén. Ya eres otra cosa, harina de otro costal. ¿Cuántos alaban al Señor? Amén. Bueno, entonces la tragedia del primer Adán: muerte, destrucción, pecado, desobediencia, debilidad, sometido. ¿Entendido? ¿Qué llevaba de casado y qué llevaba de expulsado del huerto del Edén? Cuando tuvo 2 hijos se genera el primer homicidio en la tierra. Y los hombres se dividieron y los hombres entraron en unas prácticas terribles hasta que Dios tuvo que traer el diluvio. Esa fue la generación de Adán. ¿De acuerdo? Entonces, Dios se ve en la necesidad de redimir, de rescatar. ¿De acuerdo? De acuerdo. Lo intenta con Israel. No fue posible. Entonces ahora, habiendo enviado a Jesucristo, siempre tengo que mencionar ese versículo que nos dice, donde el apóstol Pablo nos dice que Jesucristo apareció en el momento oportuno. Dice, y cuando llegó el cumplimiento del tiempo, Gálatas 4:4, y cuando llegó el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo Jesucristo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Amén. Entonces, en el momento oportuno y para bendición nuestra, los gentiles, Jesucristo vino. Amén. Los judíos lo rechazaron y por la desobediencia y el desacato de Israel, nosotros fuimos bendecidos. Gloria al Señor, porque entonces Dios nos entrega. Dios dijo, ahora el reino es quitado de vosotros y entregado a gente que produzca los frutos del reino. ¿Cuántos están produciendo los frutos del reino? ¿Te estás seguro? ¿Estamos produciendo los frutos del reino? Bueno, vamos a mirarlo acá. Ok. Entonces, dice aquí, nos muestra una tragedia, la vida de Adán, muerte, pecado, ¿ya? Pero Hebreos toma el relato del Salmo número 8, la vida
y la obra del postrer Adán. Hebreos nos presenta en el capítulo 2 la vida y la obra del postrer Adán, ¿de acuerdo? Jesús, quien gustó la muerte para rescatar a toda la humanidad y llevar muchos hijos a la gloria. Acuérdense que yo he mencionado mucho esa declaración que da Isaías, capítulo 53, hablando de Jesús. Isaías en el Antiguo Testamento. Isaías en el Antiguo Testamento, 700 años antes de que Cristo naciera, Isaías profetizó diciendo que él iba a nacer. Bueno, todo el libro de Isaías habla de Jesús. Se le conoce como el Evangelio del Antiguo Testamento. Pero hay un versículo del capítulo 53 que dice: cuando haya puesto su vida, cuando haya puesto su vida en expiación por todos los pecadores o por todo el pecado, él verá linaje y quedará satisfecho mi siervo justo. Es decir, él verá una descendencia. ¿Cuál descendencia? La que Dios le prometió a Abraham. Dios cogió a Abraham de la manito y le dijo: venga, mire, mi hijo, no está creyendo lo que le estoy diciendo. Mire, y lo puso a visualizar. Mire las estrellas del cielo, puede contarlas. Ay, Señor, imposible. Así será tu descendencia, así será la descendencia que yo te daré, incontable, nadie la podrá contar. Y Juan, como les decía hace 8 días o hace 15 días, no sé, cantamos tanto ese corito, ¿verdad? Juan vio el número de los redimidos y todos alababan al Señor. Y usted canta eso y ni siquiera sabe a qué se está refiriendo. La visión apocalíptica, cuando Dios le muestra a Juan todos los redimidos, una multitud que no se podía contar, dice la Biblia. Una multitud, hermanos, incontable, hermanos, de redimidos, de personas, como dice aquí, convenía que él llevara a muchos hijos al reino de Dios, amén, a la gloria del Padre. Y allá vas a estar tú. No van a estar, bueno, entonces ¿a quién le digo? Allá van a estar tú. ¿A quién le digo? Porque los de acá no van a ir. Los de acá no van a ir. Bueno, entonces voy a decir así: allá va a ir el que quiera y va a llevar a toda su familia. Allá va a ir el que quiera y va a llevar toda su familia. Y va a ganar a muchos para el reino de los cielos. Isaías dice: cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, verá una descendencia incontable. Gloria al Señor. Quedará satisfecho mi siervo justo. Amén. Si tú vas al cielo, tú serás la satisfacción del Hijo de Dios. Tú serás la alegría del Hijo de Dios. Amén, amados. Gloria al nombre del Señor. Yo a veces humanamente me alegro cuando personas me dicen: pastor, yo me convertí al evangelio escuchándolo a usted, o yo me convertí en las vigilias del Cerro del Volador y todo, y veo, y usted me ganó, pastor. Otros me dicen: pastor, y usted me bautizó y todo. Y yo siento una satisfacción. Yo digo: ¿cómo será la que sentirá Cristo cuando saber que Él fue el que pagó, el que nos rescató, el que nos redimió, y podernos ver en el reino de los cielos? Tiene que ser una satisfacción enorme, amén. Bien, entonces el evangelio de Jesucristo nos muestra esa tragedia. Adán rendido, humillado, y trajo sobre la tierra destrucción y muerte, pecado y muerte. Pero Hebreos, el autor de la carta a los Hebreos, nos presenta al postrer Adán, a Jesucristo, amén. Tienen que leer eso en la casa, léanse esos 2 pasajes, Salmos 8 y Hebreos 2, amén, en la casa. Y también lean capítulo 1 de Génesis, donde en el versículo 26 está hablando de cómo Dios creó al hombre hermanos, con esa naturaleza, con esa grandeza, con ese poderío, amén. Y lo puso a señorear, bien. El evangelio recuerda que al primer Adán, escuchen aquí porque les dije que les iba a repetir algo del punto anterior. El evangelio nos recuerda que al primer Adán Dios le creó una ayuda idónea. ¿Se acuerdan? No es bueno que el hombre esté solo. Le haré ayuda idónea para él. Y le creó a la mujer. Pero Pablo recalca que no fue el hombre el que cayó en transgresión, sino la mujer. La ayuda idónea le falló. No me miren mal, hermanas, eso lo dice la Biblia, a mí no me echen la culpa. Eso lo dice la Biblia. La ayuda idónea le falló. ¿Entendido?
Claro que el domingo pasado vimos que gran responsabilidad y toda la responsabilidad es de Adán, ¿o no? Eso vimos el domingo pasado. Bueno, entonces la ayuda idónea se deschafletó, ¿cierto? Y caímos. Dios envió al postrer Adán. Dios envió al postrer Adán. Pero Dios también le ha dado al postrer Adán una ayuda idónea. Una esposa, una novia ataviada, una novia pura, gloriosa, santa, sin mancha y sin arruga, que es la ayuda idónea de Jesucristo. Bendito y alabado sea el Señor, amén. Y dice la Biblia que Él la ama y se entregó a sí mismo por ella para santificarla. ¿Aló? La iglesia, ustedes somos la ayuda idónea del postrer Adán. ¿Cuántos alaban a Dios? Por favor. Usted y yo, es que usted no reacciona porque como que no sabe, no sale del asombro, como que no se la cree, ¿cierto? Pero usted y yo somos la ayuda idónea del postrer Adán. Amén, amados. Y vamos a resultar como Eva. Vamos a resultar como Eva, encantados en las cosas del mundo. Así no estamos, entretenidos mirando lo que no debemos mirar. Aló, entretenidos, hermanos, en todas las atractivos del mundo y del diablo. En eso no está la novia de Jesucristo ahora. Por eso Dios me ha puesto y me ha puesto a los siervos de Dios a hacernos reaccionar, hermanos, a que despertemos, que quitemos la mirada del fruto prohibido. Dicen amén. Y la pongamos en Cristo Jesús, que es, pongamos la mirada en Cristo, que es el que viene por nosotros, el amado, el deseado de todas las gentes, dice la Biblia. Amén, amados. Entonces, por favor, somos la ayuda idónea del postrer Adán. ¿De acuerdo? Entonces, Hebreos 2 toma el relato del Salmo 8, ¿ya? La vida y obra del postrer Adán, Jesús, quien gustó la muerte para rescatar y llevar a muchos a la gloria. Bueno, el Evangelio recuerda que al primer Adán Dios le creó una ayuda idónea, o sea, a Eva, la cual incurrió en transgresión. Al postrer Adán Dios le dio una ayuda idónea, que es la iglesia, ¿ya? La cual gobernará con él, y con él seremos reyes y sacerdotes para Dios nuestro Padre. Bendito y alabado sea Dios. Pero tenemos que hacer la tarea. Amén. Entonces Él nos equipa, Él nos capacita, Él nos manda. Y Él se fue y nos dijo: bueno, yo les dejo poder, autoridad. He aquí os doy poder y autoridad para hollar serpientes y escorpiones. Amén. Entonces, hermano, no sigamos viviendo bajo la influencia aplastante de Satanás. Empecemos a despertar y a decir: Satanás, ya, tú no tienes nada en mí, y tú no tienes nada en mi casa, y no tienes nada en mi trabajo, y no tienes nada en mi mente, y no tienes nada en mi corazón. Toda mi vida, todo mi ser, mi familia, mis bienes, todo lo que tengo pertenecen a Jehová, mi Señor, mi Dios. Amén. Y vamos a vivir para Él, y vamos a hacer la voluntad del Señor. Dicen amén. Y vamos a hacer solo la voluntad del Señor. Y vamos a entrar en un despertamiento. ¿De acuerdo? Hermanos, el señor Nicolás Maduro había preparado todas sus fuerzas militares y había preparado a los colectivos, las milicias urbanas, y les había entregado armas. Y había cuadrado todo, había hecho una cantidad de búnkers y algunas bases militares por todo lugar. Ahí las han nombrado como 5 bases militares diferentes. Había comprado un armamento tremendo y el hombre se sentó tan seguro, y se sentó seguro. De repente se para y dice: a ver, cobardes que quieren llevarme preso, vengan por mí, aquí los espero en Miraflores. ¿Vieron eso? Y Trump dijo: ah, bueno, sus deseos serán cumplidos. Y fueron por él.
¿Entendido? ¿Cuántos están seguros en la casa? ¿Cuántos de ustedes dicen, no, mis hijos están trabajando, mi esposo bien, todo, y usted está tranquilo, sin darse cuenta que en la casa hay una influencia que usted ha permitido? Porque no hay oración, porque no hay palabra, porque no hay adoración, ni siquiera se escucha un cántico. A veces uno va a la casa de los cristianos y escucha es que a Shakira, a Juanes y cuadros del mundo y cosas así. ¿Ah? Entonces, ¿cómo puede estar la presencia de Dios en un hogar así? Ahí está Satanás, hermanos, ¿o no? Entonces no podemos estar seguros. Levántate, hermano, levántate, despiértate. Lo que dijo el apóstol Pablo: despiértate tú que duermes, levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. ¿Cuántos creen que llegó esto? ¿Cuántos creen que llegó el momento? ¿Ya? Aprovechando bien el tiempo porque los días son malos, dice el apóstol. Aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Bueno, entonces Dios le dio al postrer Adán también una ayuda idónea. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? La iglesia. Pero vamos como Eva, ¿o no? ¿No? Ay, Dios. ¿Usted qué dice, pastor? Más o menos. Más o menos dicen que es un caucho, ¿no? Más o menos. Bueno, ojo con eso, ojo con eso. Más bien vámonos a la conclusión. Mire lo que tengo en la conclusión. Dice: esta secuencia quedaría inconclusa si no dejamos claro que Jesús derrotó al Leviatán, o sea, Satanás. Le quitó todo el poder, toda la autoridad sobre nosotros. Usted deje de estar diciendo, es que el diablo me está atacando, es que el diablo se me metió, es que el diablo no sé qué. Deje de estar en esas. El que vive en la victoria del Señor tiene a Satanás bien lejos. Amén, amados. Bien. Y le quitó todo, le quitó las llaves del Hades, le quitó las llaves de la muerte, le quitó la autoridad y el poder. Él no tiene nada que ver con nosotros. Para el creyente maduro, Satanás está lejos. ¿De acuerdo? Eso sí, no le dé lugar. No le dé lugar, eso sí, la Biblia dice, no deis lugar al diablo. ¿De acuerdo? Pero Jesús, antes de regresar al reino de los cielos, antes de ascender y regresar al reino de su Padre, nos dijo: he aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones. Y Él se fue y nos dejó la tarea, pero nos dejó las armas. Amén. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Bendito el Señor. Amén, amados. Entonces, a levantarnos, a hacer la tarea, a rescatar al mundo, a meternos en la casa del hombre fuerte, a hacer la tarea. Dicen amén. Entonces nos envió, también nos envió el Espíritu Santo. No los dejaré huérfanos, dijo, no los dejaré huérfanos, enviaré el Consolador para que esté con vosotros para siempre. Cuando Él venga les va a ayudar en la tarea, porque convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Amén. Ok, entonces también Él viene para armarnos, capacitarnos y enviarnos a la batalla. Así como el postrer Adán hizo lo que el primer Adán no fue capaz de hacer, así como el postrer Adán, o sea Jesucristo, hizo lo que Adán no pudo hacer, así también nosotros, la iglesia, la ayuda idónea de Jesucristo, debemos hacer lo que Eva no pudo hacer. No hacer lo que ella hizo, sino hacer lo que ella no pudo hacer. Ser de verdad la ayuda idónea del Señor. Jesús está en el cielo, a la diestra del Dios Padre, pero ahora acá estamos haciendo nosotros la tarea, con el poder, con la autoridad, con la gracia que Él nos dejó. Amén. Entonces nos vamos a despertar, hermanos, de este aletargamiento que estamos. ¿Ya? ¿Qué fue lo que Eva no pudo? Vencer a Satanás. Cuando Satanás le dijo: mentiras, no moriréis. Lo que pasa es que Dios sabe que el día que coman de ese fruto seréis iguales a Dios. ¿Qué debió haber hecho Eva? Diablo mentiroso, te vas de aquí, fuera en el nombre de Jesús. Mentiroso. Eso debió hacer Eva, ¿o no? Eso debió haber hecho Eva. Diablo mentiroso, te reprendo, te echo fuera en el nombre de Jesús. ¿De acuerdo? Pero ¿qué hizo Eva? Ay, sí, de verdad.
¿estás segura? Claro, claro, ve, prueba. Ay, y fue y lo miró, lo tanteó, vio que era bueno, vio que olía sabroso, vio que era llamativo, y cogió y comió, y fue y le llevó al tontillo, perdón, a Adán, el cual también comió como ella. ¿Entiendes? Entonces vamos a hacer lo mismo que Adán, que Eva, perdón, como iglesia, o vamos a hacer una verdadera ayuda idónea para Jesucristo. Amén, amados. Bien, entonces mis amados, aquí está la secuencia de todo como Dios ha venido desarrollando su plan durante toda la historia. Amén. Usted va a encontrar en la Biblia cualquier cantidad de cosas hermosas y todo dentro de esta historia del plan redentor de Dios. Amén. Todo dentro de esta historia. Y mis amados, hay muchas cosas que nos dividen, muchas cosas que nos dividen. Y yo decía el jueves pasado y viernes pasado que una de las cosas que lastimosamente nos divide es la teología. Y en la teología hay una cantidad de posiciones, de ramas, de cosas, ya que acá están los unitarios, que acá están los trinitarios, que aquí están los cesacionistas, que aquí están los pentecostales, que aquí, bueno, todo dividido por toda parte. ¿Ya? Todo sobre, y gastamos el tiempo discutiendo estas cosas y criticando el uno al otro. Hermano, yo no estoy, yo no estoy complicándome la vida con conceptos teológicos, que dónde lo dijo, que cómo lo dijo, que el verbo en qué tiempo está, que hermanos, yo voy al principio, a los principios que Dios quiere establecer en su bendita palabra. Dicen amén. Y yo quiero decirte, hermanos, que somos la iglesia del Señor, la ayuda idónea que Dios le creó a Jesucristo, que Dios le dio, que Dios le rescató para Jesucristo. Y de manera descomplicada, con un evangelio sencillo, tenemos que traer las almas rendidas a los pies de Cristo. Amén, amados. Rendidas a los pies de Cristo, y entonces Él las va a perfeccionar, y Dios el Padre se va a gozar de llevar a muchos hijos a la gloria. ¿Cuántos alaban su nombre? ¿Cuántos alaban su nombre? ¿Y cuántos van a querer participar de esto? ¿Cuántos quieren participar de esto? ¿Seguro? Pónganse en pie, por favor. Pónganse en pie y dígale: Dios, el pastor me ha venido enseñando en estos días, tengo que ordenar mi casa, tengo que ordenar mi vida, tengo que ordenar mi camino, tengo que hacer esto. Señor, ayúdame. A ver, dígale: Señor, no he empezado. El pastor me dice que incremente la oración, que haga un altar en mi casa. No he empezado. El pastor me dice que abrace la Biblia, que me meta en la profundidad de la palabra, que busque, y no he empezado. Dígale a Dios: Señor, ayúdeme. Amén. Señor, ayúdame. Yo no puedo seguir en este aletargamiento, yo no puedo seguir en este sueño, yo no puedo seguir aquí, Señor, oyendo palabra y oyendo la palabra y no ejerzo, Señor. No permito que la palabra cause el efecto que tiene que causar en mi vida. El profeta Isaías dijo: así es mi palabra. Dios dijo a través del profeta: así es mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que traerá el fruto por el cual la envió. Tú no puedes permitir que la palabra que yo te predico, que el pastor te predica, vuelva vacía a Dios. No, tiene que golpear tu alma, tiene que estremecer las estructuras de tu corazón y de tu alma. Amén. Y tiene que producir cambio en tu vida. Dicen amén. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que una espada de doble filo. Pídele a Dios: Señor, ayúdame a obedecer esta palabra, que cause el efecto que yo necesito. Dios mío, ayúdame a rendirme, ayúdame a renunciar, ayúdame a despojarme, Padre de la gloria, en el nombre de Jesús. Ayúdame, Señor amado, a ser un verdadero instrumento en tus manos. Señor, ayúdame a limpiar mi vaso para que tú lo llenes de gloria, de poder, de autoridad, de unción, de gracia, abundante gracia. Dame gracia con mi familia, dame gracia con los vecinos, dame gracia con los conocidos, Dios. Pero métete, hermano, porque la venida del Señor está cerca y eres parte de la iglesia, ayuda idónea de Jesús, y tienes que hacer la tarea.
Amén. Tienes que hacer la tarea. Dile: Dios, aquí estoy. Padre, en el bendito nombre de Jesús. Padre, en el bendito nombre de... A ver, por favor, háblenle a Dios. Padre, en el nombre glorioso de Jesús, aquí está mi vida. Ayúdame a obedecer tu palabra, Dios.